único en su clase. Entonces, hermanos, si usted tiene un tesoro que nadie tiene y todos lo codician, ¿cómo se va a sentir? Y es que, hermanos, Dios puso ese tesoro en vasos de barro y somos de barro. Cuando vamos a la playa, hermano, cuando alguien ha ido a la playa, moja arena y hace figuras ahí sobre la arena. Y yo he visto algunas personas que les encanta, hacen castillos, unas obras de arte de arena. Hay personas que hacen una figura humana en el piso. Dios hizo a nuestros padres, Adán y Eva, pero Dios sopló aliento de vida porque Él es la vida. Y Él da la vida a quien Él quiere. Y Él ha dado la vida a Cristo para que Cristo dé la vida a quien Él quiere. Y ese Dios único, hermanos, es algo hermoso. Él es el soberano y hoy vamos a ver el atributo número 2 que yo puse ahí, que no van en ese orden, yo simplemente así los puse. Vamos a leer Isaías capítulo 43, verso 10 y vamos a entender Isaías 43, 10. Vamos a hacer una exégesis ahí, vamos de forma expositiva. Isaías 43, 10. Así que, hermanos, estos temas son a nivel instituto, son teológicos. Usted está aprendiendo hoy, no tiene la oportunidad de ir a un instituto, pero viene a la iglesia. Entonces, vamos a ponernos de pie en reverencia a nuestro Dios. ¿Cómo dice la palabra de Dios en el verso 10? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Una vez más. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Vamos a orar, hermano. Padre bendito, Dios todopoderoso, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, con tu pueblo, tu iglesia, Señor, en toda la tierra, de naciones, pueblos, tribus y lenguas, que has comprado con la preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario por tu Hijo, Señor. Nos has librado de la potestad de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, Señor. Nos ha llamado para anunciar las virtudes tuyas, Padre, y ser testigos tuyos, testigos de Cristo, Señor. Tú eres el único Dios y tú has dicho, vosotros sois mis testigos. Bendito sea Dios. No permitas que yo hable más de tu palabra, no permitas que hable menos. Señor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, danos inteligencia, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, y permite que alguien que esté viendo la predicación a través de las redes sociales, Señor, que sea bendecido con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Váyanse atrás, hermanos. Así que, hermanos, vamos a ver el atributo de Dios llamado único. Muchos teólogos están de acuerdo en que es un atributo único y habla en sentido singular, como les decía, no es plural. Significa que es único en su clase. Eso es lo que dice la definición etimológica. Único en su clase, incomparable, irrepetible, inigualable. Entonces, hermanos, este pasaje de Isaías es un llamado al pueblo de Israel. En aquel tiempo Dios le hacía el llamado al pueblo de Israel porque Dios escogió a Israel para que predicaran el Evangelio. Pero ellos fallaron. Y cuando la persona falla es porque se olvida de Dios, no le interesa. Y Dios nunca pierde. Él busca un reemplazo. Y en este caso buscó momentáneamente, ¿verdad? En su sabiduría, dice en Romanos, buscó a la iglesia, los hizo a un ladito, pero Dios es fiel. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no ha desechado totalmente a Israel. Esa teoría falsa de la suplantación es mentira.
Dios no ha desechado a Israel. Israel desechó a Dios, eso sí, al igual que muchas personas. Y Dios puso a Israel para que predicara el Evangelio. ¿Ah? Pero en este caso nos está hablando ahorita en este tiempo a nosotros. Ya viene el tiempo de Dios en que se va a hacer cargo Dios de Israel otra vez. Y Dios estipuló para entendimiento bíblico 70 semanas, en las cuales ni usted ni yo estábamos ahí. No figuraba la iglesia en el Antiguo Testamento. En la mente de Dios, sí. Y ya algunos pasajes daban a entender, y buscando, hermanos, sí se habla de la iglesia, pero muy vago, que los judíos no entendían. Ellos pensaban que solamente ellos eran salvos. Los judíos, para referirse a nosotros somos gentiles, pero usted y yo que hemos aceptado a Cristo hemos dejado de ser gentiles. ¿Qué significa gentil? Gentil significa idólatra. Y los judíos en aquel tiempo, incluso Cristo, ¿cómo creen que le llamaban? Algo medio feo, ¿no? Pero para los ojos de Dios y para los judíos era algo normal. A los gentiles le llamaban perros. Una vez llegó una mujer pidiendo un milagro de Cristo porque tenía una hija endemoniada. Y Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y se molestó Cristo. Y dice, ¿que no sabes que no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos? Y aquella mujer no se enojó, ella iba por un milagro. Y dice, sí, Señor, pero tú sabes que los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Cristo se maravilló de la fe de la mujer. Si alguien le dice a usted perrillo, ¿qué hace? Se enoja. Yo me enojaría. Pero aquella mujer no se enojó. Aquella mujer dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dice, oh mujer, dice, sea como tú quieres. Y en ese momento su hija endemoniada quedó sana. Entonces, hermanos, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hemos dejado de ser gentiles y somos iglesia, para dar testimonio de que solo hay un Dios verdadero, uno. Y dice el verso 43, verso 10, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Entonces, hermanos, Dios escoge a su pueblo como conductor de la voz de la verdad. Vamos a ser testigos de la verdad. Y Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo en la Biblia dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Cristo. La Biblia dice, buscar la verdad y la verdad los hará libres. Entonces somos testigos de la verdad. Y dice la Biblia, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero nadie vaya a decir aquí, no, es que yo nunca he sido esclavo. La Biblia dice que el que hace esclavo, la Biblia dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. En aquel tiempo los judíos, hermanos, le dijeron a Cristo, dice, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo que no? Estaban tan ciegos que no fueron esclavos de Egipto, no fueron esclavos de Babilonia, no fueron esclavos, hermano, de todo el mundo, y ahorita los quieren esclavizar otra vez. Y estamos a punto de entrar en el milenio. Por eso les di unas hojitas ahí. El milenio será terrenal o espiritual ahí en el cielo. La Biblia dice que va a ser aquí. Pero nosotros nos confundimos, hermano, y vemos predicadores que tienen labia. Y dice el hermano Bolaines, hay predicadores que tienen labia que convencen al diablo. Y dicen, no, pero este es maestro de la Biblia. ¿Pero por qué? Porque no conocemos Biblia nosotros. Cuando conocemos Biblia decimos, ah, caray, ¿por qué niegan esto? Y por eso les di esas hojitas y solamente esos textos, les di 27 textos que hablan del milenio. O sea, cuando hablamos de milenio son 1000 años. Cristo va a gobernar en persona la tierra. Póngase a leer esos 27 textos que le di y detéctelos. ¿Ocurrirá realmente el milagro, el milenio? Muchos de aquí son nuevos y no entienden de qué se trata el milenio, pero oren por mí para que la semana que entra les traiga las 7 dispensaciones de la Biblia, que muchos satanizan.
esos predicadores que tienen una labia, que no les voy a decir su nombre, porque yo me documento de algunos de ellos. Dice la Biblia, toma lo bueno y desecha lo malo. Pero ya me molesté, ya me enojé y digo, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Contender con ellos? No. Simplemente donde yo estoy enseñando, mostrarles para que cuando vean a esos predicadores de las redes sociales, porque es imposible. Usted trae su celular, se le antoja y busca por ahí y anda ilusionado con las cosas de Dios y ve a un predicador que predica bonito. ¡Ay, qué bonito predicó! Pero no se da cuenta que ese predicador no conoce Biblia, pero es maestro. Bueno, es la impresión que tenemos de que es maestro. Por eso, hermanos, les di esos 27 textos, hermanos, del milenio. Y vamos a ver las 7 dispensaciones, que no me voy a meter en esos temas ahorita porque voy a ver los atributos de Dios. Pero, hermano, es importante que se dé cuenta que las dispensaciones es un método de interpretación. Y por ese método de interpretación usted entiende mejor la Biblia. Pero el diablo no quiere que usted entienda la Biblia. Por eso atacan mucho a Scofield, que yo de Scofield ni conozco nada, pero escribió una Biblia y lo satanizan. Y eso es feo. ¿Cómo un hijo de Dios va a satanizar a otro hijo de Dios? Entonces eso ya es fanatismo. Y decimos que Dios es inteligente y nosotros decimos que somos sus hijos. Pero si Dios es inteligente y nosotros fanáticos, ignorantes, que repetimos como periquitos lo que nos enseñaron, por eso no me crea a mí. Cheque lo que le digo, investíguelo. Y le estoy dando para que se le haga fácil ahí 27 textos. ¿Existirá el milenio? Y las dispensaciones les voy a dar contextos bíblicos, una por una. Entonces, cuando usted vea eso, hermano, simplemente va a dividir la Biblia y la va a entender mejor. Y le voy a agregar un poquito más ahí, que nosotros para entender la Biblia necesitamos saber quién es Israel y quiénes somos nosotros. Cuando nosotros hacemos una diferencia entre ciertas cosas, no en todas, porque hay promesas para Israel que son para nosotros. Dios le dijo a Abraham y a Jacob, en tus simientes serán benditas todas las naciones. ¿A quién le dijo? A Israel. ¿Y quiénes son los bendecidos? Nosotros. Por eso dice en Génesis 12, verso 3, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren, porque en tus simientes serán benditas todas las naciones. Y ahorita vemos que la ONU, cheque las noticias para el martes. Yo le recomiendo que vea las noticias del martes. Normalmente no me gusta hablar de las noticias, me gusta hablar de la Biblia. Pero hay señales, hermano, de que los últimos tiempos vienen y se van a poner de acuerdo. Dios les bendiga, salud. Se van a poner de acuerdo muchos para dividir Jerusalén. Pero resulta que la Biblia dice que David, el rey David, 1000 años antes de Cristo, o sea, hace 3000 años ahorita, él compró Jerusalén. Por ahí está en la Biblia. Se la compró a un hombre llamado Arauna Jebuseo. Antes se llamaba Jebús, pero después le cambiaron el nombre a Jerusalén. Pero lo van a dividir, y eso es un hecho. En Apocalipsis capítulo 11, verso 1 y 2, ahí se ven 2 estados. No con esas palabras, sino que lo alegorizamos, hablamos en paráfrasis, o sea, lo decimos con otras palabras para que usted entienda. Nomás va a dividir una barda, del templo para afuera y del templo para adentro. Allá para el patio, para los gentiles, o sea, para los palestinos, y para acá, para el pueblo de Dios. Pero humanamente, los judíos están dispuestos a dar su vida, pero que no se parta Jerusalén. ¿Qué va a pasar cuando todos los países vayan, porque la ONU diga que así se hace, que todos vayan a obligar a los judíos y los van a arrinconar? El diablo siempre ha querido matar al pueblo de Dios. Y cuando lo lleven al valle de Megiddo, al valle de Armagedón, al valle de Josafat, son 3 nombres diferentes, pero es el mismo. Cuando usted vea eso, que todas las naciones van para allá, espero que no lo veamos, que primero es el arrebatamiento. Pero Dios en su soberanía, y es un punto, es un atributo de Dios que vamos a ver. Dios en su soberanía puede permitir que nosotros veamos ciertas cosas. Pero si somos fanáticos con lo que nos enseñaron y defendemos mentiras, cuidado,
cheque lo que yo le digo. No me haga caso a mí. Déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios y cheque. Hay gentes que dicen que el milenio no viene, pero está a punto de entrar el milenio. Y eso es porque dividimos la Biblia en 7 partes, 7 dispensaciones, con textos bíblicos, comprobado. Entonces, ¿por qué lo atacan? Sus razones pues tendrán. Nuestra obligación es enseñar. Así que, hermanos, Dios escoge a su pueblo como voz viva de la verdad. Si el Hijo libertario, seréis verdaderamente libres, dijeron los judíos. Nunca hemos sido esclavos. Esclavos de Egipto, esclavos de Babilonia, y nunca habían sido esclavos. Esclavos de otros países. Si usted hace pecado, es esclavo del pecado. No importa que sea cristiano o bautizado. Si está practicando un pecado, es esclavo de ese pecado. Y el esclavo no dura, pero el hijo sí permanece. Entonces, todos los que aceptamos a Cristo pasamos a ser hijos de Dios. Y Él nos libra, nos da las armas para luchar en contra del mundo, en contra de la carne, en contra de los deseos de la carne, de los deseos de la vista y de la vanagloria del mundo. No vamos a salir del mundo. Andamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos permite. A veces se siente uno mal porque pues, tenemos ojos, tenemos oídos. Una vez un hermano estaba predicando y mencionó un poquito de una canción mundana y alguien del templo le dice, hermano, ¿a poco usted oye eso? Dice, claro, tengo oídos. Es imposible que nos separemos del mundo como lo hicieron equivocadamente algunos monjes que se iban a las montañas por allá. Les venían deseos pecaminosos y se flagelaban, se golpeaban. Era una sabiduría humana que no tiene valor contra los apetitos de la carne, dice la Biblia. ¿Quiere ser vencedor del pecado? Sométase a Cristo. Y es ahí donde la palabra sometimiento a la gente no le gusta. Ay, es que yo sí quiero ir a la iglesia, pero no me quiero ser fanático. Y comparan equivocadamente el fanatismo con la fidelidad a Dios. Pero lea la Biblia, ore, ayune. Sin darme cuenta, iniciamos el programa de ayuno. ¿Qué va a pasar el martes? Y digo sin darme cuenta porque yo ni había visto que iba a haber una reunión ahí. Y como Estados Unidos le negó la visa a los palestinos, a Mahmoud Abbas, el presidente de la unidad de los palestinos, pero resulta que la ONU, como es enemiga de Israel, se las ingeniaron rápido y lo van a tener en videollamada. ¿Qué va a pasar el martes? Si hay 140 o 148 países que dicen vamos a partir Israel. Es como si en la casa de usted la compró y hay una persona que es su enemigo de usted y no tuvo nada que ver ahí en esa casa. Y el gobierno dice, este va a vivir en tu casa y le vas a dar la mitad. Pero hay personas que dicen, primero me muero, pero no dejo que se entre aquí. Así piensan los judíos. ¿Será que vamos a ver cosas que no esperábamos ver? Es que en el futuro hay profecías revueltas que usted no las puede acomodar en la Biblia. Nos podemos dar idea de algo. ¿Por qué? Porque estamos por encima de la teología. Y es mejor estar por encima de la teología. ¿Y cómo se llama eso? Espiritualidad. Porque el Espíritu Santo de Dios nos muestra, nos da la mente de Cristo, como en 1 Corintios 2:16. Tenemos la mente de Cristo. Por eso nos da la mente para tratar de rechazar el pecado. Así que el cristiano no es testigo de sí mismo. Debe ser testigo de Dios. Por eso dice Dios, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y ahí está la religión de los testigos de Jehová, que agarran lo que les conviene. Dice, aquí dice que somos los testigos de Jehová. Ah, sí, nomás porque Él dijo. Ser testigo significa mirar. Y nosotros tenemos abiertos los ojos de la fe. Por eso testificamos de Dios. Nuestra vida y nuestro testimonio deben reflejar que servimos a un Dios sin igual. ¿Y cómo es sin igual? Dice ahí en el verso 43, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y entendáis que yo mismo soy. Y mi siervo,
A mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y entendáis que yo mismo soy. Es un misterio. Donde ahí vemos dos personajes. El siervo, para que entendamos que Él mismo es. ¿Quién es? El Dios Todopoderoso. Y Él no es una obra de teatro que nos engaña. Un actor. Eso es actor. ¿Qué significa actor? Hipócrita. Los actores significan hipócrita. Porque fingen. Hay personas, actores, artistas tremendos que ganan mucho dinero. Se ponen, derraman un montón de lágrimas y usted los ve. Tienen la capacidad, son actores, son hipócritas. En el sentido sano de la palabra, ¿verdad? Y algunos dicen que Dios se manifestó, pero que no hay tres personas. Se manifestó en la antigüedad como el Padre. Después el mismo Dios se manifiesta como el Hijo. Y después el mismo Dios se manifiesta como el Espíritu Santo. Y eso no es verdad. Por eso aquí Isaías 43:10 nos muestra dos personajes. ¿Cómo dice? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, para que y mi siervo que yo escogí, o sea, Cristo, el siervo del Padre, y mi siervo que yo escogí, para que entendáis y me conozcáis y creáis que yo mismo soy. ¿Cómo? ¿El Padre es el siervo? Claro, ahí dice. Y eso lo entendemos, hermano, en el sentido normal, sano de la palabra unicidad. No como hay un grupo religioso que se llama unicitario y dicen que es una sola persona. ¿Qué dice en Génesis capítulo 1, verso 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dijimos que es Dios? ¿Alguien se acuerda cómo se llama en hebreo la palabra Dios? Elohim. Elohim significa dioses en plural. Por eso le digo, compre un diccionario que se llama Concordancia Strong. No sea codo, gástese $35. Pídalo en Amazon, Concordancia Strong, baratito de 35. Ahí trae hebreo, griego y español y es bien fácil de utilizar, como cualquier diccionario. ¿Y qué dice en Deuteronomio 6:4? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cómo se llama en hebreo la palabra uno? ¿Cómo se llama? Ya ven, por eso les voy a hacer examen. Pero yo sí los voy a poner en vergüenza, no como el hermano Ock, les enseñamos y no aprenden. Ejad en hebreo. Ejad significa unidad. Y la palabra unidad está en el Antiguo Testamento, en el original. Pero ya traducido, los traductores le ponen uno. Ejad significa uno, sí es verdad, uno. Pero también significa 3. Significa 12, significa 100. Eso significa Ejad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Ejad es. Es lo que dice aquí el verso 10. Dice, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. O sea, servimos a un Dios único, trino. No es un ídolo, no es una imagen. Pero también hay ídolos del corazón. El orgullo. El orgullo. Gente que se cree superior a otro. ¿Cuál es tu Dios que tienes en tu corazón? Ese ídolo de tu corazón. ¿El sexo? ¿La pornografía? ¿Cuál es tu ídolo? ¿La ira? ¿Te gusta mentir? ¿Qué te gusta? ¿Cuál ídolo compite en tu corazón contra Dios? Dios es único, incomparable, no lo podemos comparar. Es necesario que deseches todo eso porque la santidad debe provenir de adentro para afuera. Y como les decía, hay mujeres que no conocen a Dios, se dicen cristianas y andan enseñando pierna, pecho y lo que pueden. Y dicen, es que Dios lo que quiere es lo de adentro. ¿Y qué hay adentro? Lujuria, pasiones desordenadas. Pero si hay santidad, va a reflejar santidad. No porque el pastor dijo pónganse un vestidito largo, no. Porque la persona siente que agrada a Dios cuando se pone un vestido largo. Que hay mujeres que tienen un cuerpo frondoso que no pueden ocultar ni con nada.
pero ya es otra cosa. Pero hay personas que no tienen cuerpo y lo andan queriendo presumir. Ridículo también, ¿no? Entonces, ¿qué hay dentro del corazón de la persona? Ira, pleitos, celos, enojos, disensiones, herejías, enemistades, vicios, alcohol, cerveza, droga. ¿Cuál es tu Dios? Él es único. Y como Él es único, Él envía a su Hijo, dice, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Entonces, en 1 Timoteo 3:16 dice, grandes son los misterios de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, Dios se hace carne para venir a salvar al mundo, para venir a predicarle el evangelio a la persona, para que se dé cuenta que somos de barro, imperfectos, pecadores, que la regamos a cada momento, pero Él está dispuesto a perdonarnos y cambiarnos y nos da de su Espíritu Santo para ser vencedores. Y cuando vencemos el pecado, lo vence Él, no por nosotros, porque Él pone el querer como el hacer en cada corazón. Y Él, cuando empieza la obra, Él no para hasta terminarla. Eso dice la Biblia. Nos santifica. ¿Qué es santidad? Servicio y buen testimonio. Entonces Él es único, por eso le servimos a Él. Él es el atributo, ese atributo de único es una extensión de la personalidad de Él, como les decía la semana pasada. Porque depende de lo que usted habla, eso es lo que hay dentro de usted. Cristo dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. No es pecado lo que entra, sino lo que sale. Entonces es importante que nosotros prediquemos a Cristo con el servicio y con el buen testimonio, y le servimos al Dios único, porque no hay otro Dios, no hay otra diosa, no es lo que nos enseñaron, no con ídolos de plata ni oro que recibimos de la enseñanza de nuestros padres. Eso es lo que dice en la epístola de Pedro. Fuimos salvos por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y la persona, cuando tiene problemas y problemas y problemas y se siente que no es perfecto, pero piensa en Dios, ya es buen camino, porque está poniendo a Dios y trata de cambiar y trata de luchar, y viene a la iglesia, y la iglesia es la universidad de Dios. La iglesia es el hospital donde vienen los enfermos para ser sanados, porque con la palabra de Dios, por medio de la fe, Dios nos sana nuestra alma, nuestro espíritu, y vamos a la patria celestial. Y ese milenio, por eso les doy estas hojitas, porque está a punto de ocurrir. Y hay hermanos que se emocionan, y dice la Biblia, dice, el día y la hora nadie la sabe, de la venida de Cristo, nadie, ni aún los ángeles. Pero hay hermanos que se ponen a poner fechas. Y hay un hermano que estimo bastante, y digo, ¿cómo? Y digo que si no viene Cristo en este septiembre, que viene hasta en el 2044, en septiembre del 2044. Y él se basa en las fiestas de las trompetas. Y en estas fechas los judíos tienen la fiesta de las trompetas. Y dice la Biblia que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Cristo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que vivimos seremos transformados y seremos arrebatados. ¿Por qué transformados? Porque nos va a llevar fuera del planeta. No vamos a necesitar traje espacial, así como se llevó Dios al profeta Enoc y al profeta Elías. Cristo viene, nos va a llevar. Y cómo están saque noticias que viene una nave espacial grandísima de muchos kilómetros. ¿No lo ha visto? Chéquelo. ¿Serán mentiras? Bueno, eso ya no es asunto mío. Los telescopios y los científicos están diciendo eso. Chéquelo. Santifíquese para Dios, porque Cristo viene y se queda. Obedézcale a Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bautizarse significa aceptar el pacto de Dios para nosotros. Gloria a Cristo. Entonces Él ha establecido, y mi siervo que yo escogí, Él escogió a Cristo para que por medio de Cristo usted vaya al Padre. Son tres personas diferentes, pero forman lo que es un solo Dios, un Dios único, trino, todopoderoso, soberano, omnisciente, omnipresente, omnipotente.
gloria, porque dice yo, Jehová, ese es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Por eso usted no debe de tener una escultura en su casa y en su corazón. Porque es cierto. Simplemente si a usted le gusta mucho el fútbol, es un ídolo. Ay, hoy no voy a ir al templo porque pues es que voy a ir al fútbol. Y peor, usted ni juega, pero lleva a su hijo. Y deja de venir a la iglesia por llevar a su hijo. Y conozco personas que por llevar a su hijo ya no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás es astuto, padre de engaño y de mentira. Eso es lo que dice en Juan 8:44. ¿Y cómo trabaja Satanás? Nos filtra pensamientos. Y muchos teólogos dicen que Satanás no es omnisciente. Y yo estoy de acuerdo en que no es omnisciente, pero en que puede saber qué pensamientos tenemos. Por experiencia propia me consta que sí. Un día yo solamente pensé y dije, esa mujer va endemoniada, voltea y me saluda como si yo le hubiera hablado. Digo, caray, me oyó el pensamiento. Y eso los teólogos no lo saben, pero me pasó a mí una experiencia. Yo sé que Satanás no es omnisciente. Omnisciente es solo Dios, pero adivino sí. Es un ser sobrenatural que tiene muchos poderes, que puede filtrar pensamientos y trabaja con usted. Si usted se descuida, lo aparta del camino. Cuando le diga a su hijo, su hija, ¿sabes qué? Pues llévame, ¿sabes qué? Pues, es que hay servicio y le sirvo al Dios único. Primero está Él. Ah, pero no te vas a salvar por ir a la iglesia. No, por ir a la iglesia no me salvo. Pero me salvo porque Él me ama y yo lo amo. Tengo una relación con Él y me siento más gozoso y siento que le fallo. Si voy, no falla, pero siente como que falla. ¿Verdad? Entonces es ahí cuando sabemos que le servimos al Dios inigualable, que nos perdonó todos nuestros pecados, aunque no lo creamos. Señor, ayúdame en mi incredulidad, Señor. Tú me perdonaste, Señor. Tu palabra dice que arrojaste mis pecados a lo profundo de la mar. No permitas que yo lo recuerde. No permitas que yo dude. Y entonces siente este paz en su corazón. Y toda la oración la hace en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no mostrar fidelidad? Y venir a la iglesia. Ay, es que la película está bien sabrosa. Ay, es que yo para ir a esa hora es mi único día de descanso y luego me levanto desvelado. No, quiero descansar. Y ya no viene. ¿Dónde está el agradecimiento? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso fue lo que le dijo Cristo a Satanás. Venga y oiga la palabra de Dios. Sepa que Dios es único y a Él le servimos. Aleluya. Dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Ah? Entonces, hermanos, Dios no solo pide obediencia ciega, Él se da a conocer. Él quiere una obediencia ciega y Él se da a conocer. Por eso, hermano, cuando la gente fallaba, hermano, Dios hizo a un lado a los judíos porque no predicaron el evangelio. Nomás por eso, sí. Nomás porque Moisés golpeó la roca enojado, nomás por eso no entró a la tierra prometida, sí. Nomás porque Adán y Eva desobedecieron y se comieron del árbol del bien y del mal, que comieron el fruto, nomás por eso estamos como estamos, sí. ¿Cómo es Dios? Él exige una obediencia ciega. Pero como no podemos, por eso tenemos un intercesor que se llama Cristo. 100% Dios, 100% hombre, la unidad hipostática. Entonces Cristo viene e intercede por nosotros, porque dice la Biblia que Dios no socorrió a los ángeles. Si hubiera socorrido a los ángeles, le dice a Satanás, ok, te perdono. Pero no lo perdonó, lo expulsó del cielo. La Biblia no dice más, pero la pregunta es, ¿no será que hay vacantes en el cielo y por eso Dios decidió llamarnos a nosotros? Hacer a un lado a los ángeles caídos y darnos oportunidad a nosotros. Y por eso Satanás, hermanos, se enojó con Dios. ¿Cómo? A los humanos les vas a dar chance y por eso se ha vuelto nuestro peor enemigo. Por eso en la guerra de Armagedón Satanás piensa que puede vencer a Dios. Eso no lo dice la Biblia.
pero todos lo entendemos. ¿Por qué va a luchar si está perdido? Es que lo va empujando Dios hacia el lago que arde con fuego y azufre, y él no quiere ir, y ahí tiene una esperanza, con bombas atómicas, con los reyes de todos los países, pero cuando Cristo venga, lo va a matar. ¿Cómo lo va a matar Cristo? ¿Alguien me dice? Con el espíritu de su lengua, con el espíritu de su boca. Él va a decir, muéranse y punto. Y va a haber una plaga, hermano, ahí está profetizado en Zacarías. Estando parados los enemigos de Israel, hermano, se les va a desbaratar los ojos y la lengua, convirtiéndose en sangre, y estando parados, se van a morir. Una plaga tremendísima. No como las bombas químicas que están preparando por ahí. Bombas químicas, bacteriológicas. Que por eso a veces hay accidentes y se salen virus de los laboratorios, o los echan adrede y ahí está el coronavirus. Hermano, es importante que se dé cuenta que le servimos a un Dios vivo, único, y que solamente pide una obediencia ciega. ¿Sabes qué? Yo no puedo servirte a Dios porque soy pecador, pero cámbiame, me sujeto a ti, Señor, ayúdame por favor. Y eso es lo que quiere Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo y ya se hizo. Ya se hizo. No merecemos ir al cielo. Y como decía nuestro hermano Hugo, lo que dice en Romanos 9:13, mas a Esaú aborrecí y amé a Jacob. Y aquella hermanita que no entiende lo que dice Romanos 9:13, a ver, léanlo en voz alta porque hay gente que no vino ayer. Romanos 9:13, Dios aborrece a unos para el infierno y Dios lo ama a usted, por eso le ha traído hoy la palabra de Dios aquí. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y llega una hermanita y le dice, oye hermano, yo no entiendo por qué Dios aborreció a Esaú y a Jacob amó. ¿Y qué le dice el hermano Spurgeon a la hermanita? Dice, hermana, yo estoy al revés. Yo sí entiendo por qué Dios aborreció a Esaú. Lo que no entiendo es por qué amó a Jacob. Sí entendemos que Dios aborrece porque Él no está, hermano, para salvar a nadie por culpa de Adán y Eva. Adán y Eva pecó, nos transmitió la desobediencia, la rebeldía, y por eso somos como somos. Y por eso entendemos que Dios castiga el pecado en el infierno. Lo que no entendemos es por qué nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos demostró su amor enviando a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y si usted entrega su vida a Cristo, se somete, usted va al cielo. Y la forma de someterse es decir, Señor, yo no puedo, ayúdame tú. Mira, soy pecador, ayúdame. Y eso lo vemos, hermano, con el fariseo, hermano, y con el publicano. El fariseo conocía Biblia. Señor, ¿sabes qué? Mira, yo estoy contento, yo diezmo, yo hago el bien, bla, 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 bla. Y el publicano, agachando la cabeza, decía, Señor, no soy digno de estar aquí, soy pecador, perdóname. Y dice Cristo que el publicano salió perdonado. Y el fariseo, conocedor de Biblia, el teólogo, al infierno. Porque se sentía que él era bueno. Nadie somos buenos. Y hay un atributo de Dios por ahí que es bondad. Dice Cristo, ¿por qué me llamas bueno? Solo bueno hay uno. Dios. Es un atributo de Dios. Pero es transferible para nosotros porque demostramos bondad, pero no la demostramos bien. Por eso es un atributo comunicable, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, el verbo yo mismo soy, ¿verdad? Para que conozcáis y entendáis, ¿verdad?, que yo mismo soy. La palabra yo mismo soy, Cristo le dijo a los fariseos, antes que Abraham fuera, hace 2000 años atrás, antes que Abraham fuera, yo soy.
¿Cómo? Si tú no tienes ni 50 años, le dijeron, ¿cómo vas a hacer antes de Abraham? No entendieron. ¿Por qué? Porque no eran de sus ovejas. Y si ustedes no entienden, porque no son de mis ovejas. ¿Qué significa? Que hay personas al invierno, porque no son ovejas de Dios. ¿Y cómo sabemos que somos de Dios? Cuando se empieza a manifestar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas con los frutos. Empezamos a tener un cambio, no perfecto, pero se nos nota el cambio. Oye, ya no bebes, antes ibas a beber conmigo, ya no fumas, ya no participas de las bromas, ya no vas al baile. Hay veces que se convierte uno de los dos en la pareja. Ya no me pegas. Se hace masoquista a veces la persona que lo golpea. Cambia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Conocer, creer y entender no debe ser teoría, debe ser una experiencia viva en usted. Conocer, creer y entender que Dios es único debe ser una experiencia viva. ¿Y cómo se logra esa experiencia viva? Métase en la oración. Ay, pero es que cuando oro no tengo nada que decirle a Dios. Póngase a leer la Biblia y sobre la Biblia va orando. Búsquese un texto de la Biblia que se acomode a usted y aclárele a Dios, porque aunque Dios ya sabe, pero aclárele. ¿Sabes qué, Señor? Pues este texto lo escribió el rey David hace 3000 años, pero yo me lo quiero apropiar porque se parece a mi problema. Busque algo con que convencer a Dios y póngase a leer detenidamente. Por ejemplo, yo le recomiendo el Salmo 119. Tiene como 173 versículos, algo así. Ahí se va a pasar horas orando. Va a sentir gozo cuando sienta que usted está escribiendo y que le sale a usted de ahí. Y va a decir, ah, caray, yo quisiera orar más, pero ya se me cansaron las rodillas, están pobladas aquí. No hay problema, párese y camine un rato. Se va a gozar. Se va a gozar de Dios. O sea que no solamente entienda que Dios es único, sino que experiméntelo. No solamente en teoría por lo que estamos viendo aquí. Así que no basta decir yo creo en Dios, se trata de conocerlo íntimamente como el único. Es un Dios trino. Es un Dios trino. ¿Verdad? Y no me crea, si no cree en la Trinidad alguien aquí, compre ese libro de Concordancia Strong y busque en hebreo, Génesis 1:1, y dice dioses en plural. Así está en el manuscrito original en hebreo. Busque qué es Deuteronomio 6:4, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Busque qué es uno y se va a encontrar con la palabra unidad como está escrita. ¿Qué dijimos que es unidad? Ejad. ¿Qué significa ejad? Uno. Pero ¿por qué agarrar solamente uno si también significa 2, 3, 12, 100? Entonces, ¿quién tiene la razón? Y póngase a leer capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17 de Juan y va a encontrar personas diferentes. Capítulos enteros. Cuando usted oye de una doctrina y le empieza a buscar, la encuentra en toda la Biblia. Es un pensamiento de nuestro hermano Miguel Núñez. Digo, caray, eso es cierto. Póngase a buscar algo. Póngase a leer el Antiguo Testamento y verá que va a salir aborreciendo todo tipo de idolatría. Pero cuando la gente no lee el Antiguo Testamento, se le hace fácil ser idólatra. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento ya no se menciona mucho la idolatría. Ay, pero es que yo no creo en el Antiguo Testamento. Dijo Cristo, no he venido para abrogar, he venido a cumplir. ¿Y por qué nosotros sí abrogamos el Antiguo Testamento? Porque no interpretamos bien la Biblia. Por eso solamente. Porque no nos queremos someter a Dios. Hay otros que solamente leen Mateo, Marcos, Lucas y Juan y punto. ¿Y lo demás? Es que no es de Dios lo demás. Ya se creyeron de los mormones. Porque los mormones tienen otro evangelio, que es el libro de Mormón. Y lo que no les gusta o no lo creen o están en contra, dicen, eso no es inspirado por Dios. Qué sabios. Leamos toda la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. Aleluya. Así que
Dice Dios, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será formado después de mí. O sea que Dios no tiene competencia. No hay ídolos que puedan competir contra Dios, ni los del corazón, ni las imágenes religiosas. Nada puede competir con Él, porque los ídolos, hermano, pasan. El que siembra para la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Así que usted identifica sus pensamientos cuando lee Biblia, cuando quiere servirle a Dios, y se da cuenta que hay pensamientos que no son de Dios. Los desechamos en el nombre de Cristo, pensamos en las cosas de Dios. Obsesivos, ahí están. Bueno, nos ponemos a cantar cantos, nos ponemos a orar, a meditar. Póngase a cantar cantos como mínimo, y eso, todo el mundo cuando se convierte al Evangelio, qué bonitos cantos cristianos, y empieza la gente a cantar. Métase ahí. Aunque usted sea como yo no entiendo nada de música, pero me emociono cuando canto, principalmente cuando voy a dirigir alabanza. Y ahorita que no está mi esposa en jueves y sábado, pues yo dirijo alabanza. Hay veces que me gozo escogiendo los cantos, practicando, me pongo a practicar. Lo que a veces me olvida es tomarme una cucharadita de miel para tener mejor voz. Pero hermano, métase en Dios. Dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será formado después de mí. Los dioses de este mundo, el dinero, el poder, el placer, la religión falsa, son fabricados por el hombre. Así que hermanos, vivimos en un mundo de dioses falsos. Vivimos en un mundo de filosofías humanas. Vivimos en un mundo de ideologías, de ídolos del corazón y religiones que nos ofrecen muchos caminos. Sin embargo, la Biblia habla con claridad que Dios es único, incomparable, un Dios trino. ¿Cómo es eso? Yo no lo entiendo. Son tres personas y resulta que las tres personas tienen la misma esencia. En Hebreos capítulo 1 dice que Cristo es el imagen mismo del y resplandor de la sustancia de Dios. Entonces, hermano, si Cristo tiene la sustancia del Padre, ¿qué es? Y es la imagen misma, porque vimos la imagen de Dios aquí, porque en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Así que no nos dejemos engañar de filosofías y huecos sutilezas. Colosenses 2:8 dice que no nos dejemos engañar de filosofías. Sométase a Cristo. Sométase a Cristo. Los dioses de este mundo son fabricados por el hombre, solo Jehová es eterno, soberano, inmutable y autosuficiente. Todo lo que compite en tu corazón con Dios es un ídolo. Y nuestro corazón está de continuo inclinado ¿hacia dónde? Hacia el mal. Eso dice Génesis. Por eso Dios mató en el diluvio a toda la humanidad de aquel tiempo, porque el corazón del hombre de continuo inclinado al mal. Y Dios salvó a Noé y a su familia y dice, bueno, son de barro, ya no los voy a castigar con lluvia. Pero ahora viene destrucción con fuego. Viene destrucción con fuego. Este planeta va a sufrir un caos tremendo. Por eso vienen cielos nuevos y tierra nueva, la nueva Jerusalén. Una ciudad hermosísima, hermano, que Dios tiene preparada para usted y para mí. En donde hay tecnología, artesanías, trabajo, parques, animales, seres vivientes tremendos, hermano, que vamos a ir a conocer allá. Y muchas otras cosas más que no han subido en el corazón del hombre, pero que Dios tiene preparadas para los que se someten a Dios, para los que aceptan a Cristo en su corazón. Es importante, hermano, que usted no falle, que siga viniendo a oír la palabra de Dios. Gloria a Cristo. Porque este texto nos recuerda que somos testigos del Dios único. Nos recuerda cómo es Dios, es un Dios trino. Nos recuerda que no solo con la mente, sino con el corazón, hermano, tenemos que amar a Dios. No hay otro Dios fuera de Él. Todos los ídolos caen. Todos los ídolos caen, no se pueden sostener los ídolos. La Biblia dice que un día los filisteos, o sea, los gazatíes, hermano, le quitaron el arca del pacto a los judíos. Y Dios permitió eso porque los judíos andaban mal.
O sea, a Dios no le interesaba el arca. A Dios no le interesaba el templo, el tabernáculo. Pero los judíos, ¿cómo le daban importancia a eso? Y un día llevaron a la guerra el arca, porque según era la presencia de Dios, pero Dios iba enojado. Entonces, hermano, los filisteos tomaron el arca y la secuestraron, se la llevaron allá a Gaza y la pusieron cerca del dios Dagón. El dios Dagón es el que se come la gente católica en la Semana Santa. Por eso los sacerdotes católicos dicen, pues no comas carne de res, pero puedes comer carne de pescado. Entonces Dagón es figura de hombre con figura de pez. Y los satanistas que son católicos dicen, puedes comer pez, recordando a Dagón. Anda mal, no tiene sentido eso para nosotros, pero bueno, ellos así se dirigen. Y resulta que en la noche, hermano, Dios tumbó a Dagón y lo rompió. Al día siguiente, cuando vienen los filisteos, ven que Dagón está en el piso, no hombre, pues lo parchan ahí, lo pegan ahí con pegamento, no sé con qué, o hicieron otro nuevo, lo pagan. Y en la noche, vuelto otra vez, cae y se rompe. Y cada que paraban a Dagón, hasta que se dieron cuenta que era el arca. Y Dios castigó a los filisteos, porque de todos modos tenía que castigar. O sea, Dios usa a las personas para castigar a Israel, pero después Dios castiga a los que castigan a Israel. Por eso Dios está permitiendo que todas las naciones ahorita se pongan en contra de Israel, pero finalmente los va a llevar a la guerra de Megiddo y les va a ir mal. A todos los países. Y entonces Dios castiga a los filisteos y les empiezan a nacer nacidos. Así les decimos allá para mi pueblo. Nacidos. Unas bolas de pus que salen en el cuerpo. Y se enfermó todo el país. Y luego los adivinos, los brujos sintieron inspiración divina y dijeron, es por culpa del arca, vamos a regresar. Pero a pesar de que eran adivinos, hechiceros, supersticiosos, dijeron, pero es que necesitamos estar seguros de que es el arca. Vamos a ponerse aquí a unas vacas que no hayan conocido ayuntamiento todavía y que si se van para Israel, pues es que es de Dios el asunto. Y subieron el arca en una carreta y sí, los animales se fueron directos a Israel. Dijeron, no, sí es de Dios el asunto. Y las fueron siguiendo hasta la frontera. Hermano, ese dios Dagón caía al piso y así como ese dios Dagón, todos, sea como se llame el Dios que usted cree, si no es Cristo, anda mal. Debemos ser únicos. Dios es único. Debemos amar en el sentido normal, bien sano, unicidad. Porque solo Jesús, hay una religión que solamente creen en Jesús y ellos dicen que son unicitarios. Nosotros debemos ser únicos para amar a Dios sabiendo que Dios es trino. Porque toda la Biblia habla de la Trinidad de Dios. La palabra Trinidad no existe, pero la palabra Biblia tampoco existe adentro de la Biblia. ¿Qué significa Biblia? Viene del idioma griego que significa biblos, porque había unas plantas chiquitas de donde sacaban el papel y escribían, y esas plantitas se llamaban biblos. Por eso, como son muchos libros, son 66 libros que tenemos en la Biblia, por eso le empezaron a llamar Biblia. Pero la palabra Biblia no existe adentro de la Biblia. La palabra Trinidad tampoco. La palabra segundo cielo tampoco. Porque dice que cuando Cristo venga, va a enviar a sus ángeles. Entonces, ¿dónde se queda Cristo? Y entonces los ángeles lo llevan a donde está Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Si salió del tercer cielo. Entonces la Biblia no habla del segundo cielo. Pero cuando nos están criticando y criticando que la palabra Trinidad no existe, le decimos, pues el segundo cielo, para que nos critiquen más. Porque Cristo no va a venir hasta su segunda venida, y es diferente el arrebatamiento de la segunda venida. Un promedio de 7 años. Nos vamos de vacaciones y estamos próximos. Vean las noticias por eso el martes. Métase en las noticias a ver si le da cosquillas y se pone a leer la Biblia. Porque hay personas que dicen, es que yo nunca veo las noticias, menos de la Biblia. Y les vuelvo a decir, una vez hubo 3 meses en Estados Unidos una ley
que un niño recién nacido en Estados Unidos le podía arreglar al papá. Y tardó 3 meses. Pero todo el mundo viendo telenovelas en vez de ver noticias. Lea la Biblia. Entréguese a Cristo. Las señales las estamos viendo. Hay muchas señales. Entonces, hermanos, el atributo de Dios como único nos da seguridad. Si Él es el único Dios verdadero, entonces su promesa, su salvación y su poder son absolutamente confiables, porque Él es único. Él no miente. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es único. Eso es el atributo de Dios. Porque si usted no adora a Dios, ¿a quién cree que va a adorar? Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Capítulo 12. Del 15 al 17. Vamos a hacer una paráfrasis para que usted entienda un poquito de eso, aunque ya tiene Apocalipsis 12:15. Dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está hablando de muchos símbolos, pero ¿sabe por qué el diablo persigue a Israel? O sea, la mujer es Israel. El agua son naciones, herejías, filosofías que van a atacar a los judíos. Y los judíos que se mantengan firmes, Dios los va a proteger. Eso significa el río, porque es un símbolo. Y dice que la tierra abrirá su boca, porque Dios tiene gente, Dios tiene argumentos, Dios tiene métodos para defender a su pueblo. Dios hace milagros. La tierra no es la primera vez que se abre. ¿Alguien me dice dónde se abrió la tierra en el pasado? Cuando se tragó a Coré, Datán y Abiram y a todas sus familias y sus pertenencias, porque se habían rebelado en contra de Moisés el pastor. Entonces, la Biblia dice en Isaías, por ahí, hermanos, creo que es Isaías 59:19, creo, si no me equivoco, es de que dice que el agua son pueblos, naciones, tribus, lenguas. ¿Y sabe por qué el diablo, la serpiente, va persiguiendo a Israel? Porque va enojado. Porque Dios desechó a los demonios, a los ángeles caídos, para darnos lugar a nosotros. ¿Y por qué más? Porque no lo adoramos. Porque Israel no adora a Satanás, por eso quiere destruir a Satanás, a Israel. Entonces, el que no adora al Dios único, el que no sabe del atributo del Dios único y no lo adora a Él, va a adorar a otro. Que diga, no, yo no adoro a nadie. De todos modos está perdido. Y va a estar donde Satanás está, finalmente. Aunque no lo adore. ¿Por qué? Por rechazar la adoración hacia el Dios único. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para que usted tenga al Dios único y lo adore. Señor, gracias porque tú eres el Dios único y verdadero. No hay nada que se compare contigo, Señor. Tú nos ofreces todo, Señor. Todo, Padre. Ayúdanos a aceptar por fe, Señor, lo que tú ofreces. Ayúdanos a entregar nuestra vida, que tú nos cambies, Señor. Que tú nos des el gozo y la felicidad del perdón de nuestros pecados, de la salvación eterna, Señor. Que tú pongas ese fuego de tu Espíritu Santo en nuestro corazón, Señor, porque tú eres Dios único, Señor. Bendice, Señor, a todos aquellos que estamos aquí, Señor. Bendice a los más nuevos, Señor, los que nos visitan por primera o por segunda vez, Señor. Dios Todopoderoso, bendice a Martín, bendice a Gaby, bendice a sus hijos, a Brian, Andrés. Bendice, Dios Todopoderoso, a todos los demás que nos visitan por pocas veces, Señor. Te ruego, Señor,
Bendice, fortalece y establece a todos los que estamos aquí en el cuerpo de Cristo para adorarte como el único Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, el único Dios viviente, el eterno, el soberano, el infinito, el inmutable, omnipresente, omnipotente, omnisciente, el único que tiene gloria, Señor, gracia, fe, verdad y amor. Señor Dios Todopoderoso, hay muchos atributos que estaremos viendo. Permite que vengan, porque no son simples predicaciones, son enseñanzas de instituto bíblico. Haremos un examen, Dios Todopoderoso, Señor, para ver qué están estudiando mis hermanos, Dios. Señor, nuestra meta no es avergonzar a nadie, Señor, pero les vamos a hacer un estudio, Señor, un examen, Señor, en unas 4 meses al futuro, Señor, si es que nos das vida, si es que tú nos permites, Señor, y que estudien un poco, Señor. Ciertamente el examen no será muy difícil, será de lo más fácil, Señor, pero veremos si la gente se preocupa, Señor, por esa enseñanza, Señor, que a veces nos podemos llevar horas investigando, Señor, para darles a toda la iglesia. Ayúdanos, Señor, que si no somos un instituto bíblico, que tengamos enseñanzas teológicas aquí en este lugar, Señor. Ayúdanos a conocerte, porque estamos próximos a ir a la patria celestial, ya sea porque tú nos arrebates o porque nos llames a tu presencia, Señor, por una muerte física, natural, Señor. Bendice a todos los que estamos aquí en el nombre de Jesús, te lo pido, Dios. Amén y amén. Bien, hermanos, hay libertad para diezmar y ofrendar. Le vamos a pedir a la hermana Lucelena que pase a dirigir una oración para diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga.